Dios le bendiga a nuestro profesor del curso de apologética y a todos aquellos que están viendo este video. En esta oportunidad, el grupo número 8 vamos a exponer acerca de la apologética y su importancia. ¿Qué es la apologética? Ante el escepticismo en nuestra sociedad, ha dado lugar a que se conozca y se desarrolle la apologética. Esta es una palabra que deriva del término griego apología. La apologética vienen a ser los discursos, planteamientos, justificaciones que defienden fehacientemente un punto de vista o una acción. Este término fue utilizado mucho por los tribunales de justicia griega. Pasado el tiempo, ha sido asimilado por la fe cristiana. Tenemos entonces lo que es también la apologética cristiana, que viene a ser la defensa y explicación razonada del Evangelio, principalmente con propósitos evangelizadores. En cuanto a los antecedentes bíblicos, hay muchos que desacreditan la apologética diciendo que no tiene antecedentes bíblicos, pero la tradición judeo-cristiana cuenta con una historia apologética muy valiosa. En el Antiguo Testamento vemos cómo hay defensa de los actos de Dios. También en las leyes del Antiguo Testamento hablan de Dios como creador. En Génesis capítulo 1, versículo 2, en el Salmos 33 y también en el Salmos 104. Ante esto llegamos a la conclusión que los dioses de los pueblos son falsos, y esto lo podemos ver en Salmos 115 y Jeremías capítulo 10. Surgieron también herejías que fueron condenadas, como el panteísmo, el animismo, el enoteísmo, el politeísmo. En cuanto al Nuevo Testamento, también hay apologética, y es el tratar de persuadir al hombre a creer en Jesús como Mesías y Salvador. Tenemos como ejemplo las enseñanzas de los milagros de Jesús, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. También se escribieron cartas para contrarrestar las herejías y los falsos maestros, como en Gálatas, en Colosenses, en Primera de Juan. En el Nuevo Testamento se levantaron apologistas y estos fueron los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Ellos se dedicaron a la evangelización y a la defensa de la fe. Para terminar, quiero dar un texto bíblico que tiene que ver mucho con la apologética y está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15, que dice: «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia». Dios le bendiga, hermanos. Vamos a hablar sobre una breve historia de la apologética cristiana. La historia de la iglesia cristiana sostiene que durante la iglesia primitiva se llevaron muchos acontecimientos o actividades apologéticas porque tuvieron que enfrentar a un desafío contra dos frentes, dos grupos que realmente eran para ellos sus opositores. Uno era el Imperio Romano y otro era las doctrinas heréticas que habían salido. Según la historia de la iglesia y también la historia de la apologética cristiana, en cuanto al Imperio Romano, el Estado los acusaba a ellos de cuatro cosas, de cuatro cargos. El primero era sedición, rebelión y también desacato a la obediencia del rey, porque la costumbre era que ellos podían adorar y jurar en el nombre del emperador, pero los creyentes no lo hacían así. Así que ellos, por no adorar al César, al emperador, y no jurar en su nombre, porque tampoco ellos ofrecían incienso, y eso era la cual se les acusaba de sedición, de rebelión y desacato a la autoridad. La otra acusación era de
ateístas, porque prácticamente ellos no adoraban a los dioses de los panteones de Roma, que era costumbre para los paganos romanos. Entonces también tenían que luchar contra esa acusación. Y la otra que es un poco más difícil, la tercera, que se les acusaba de, de canibalismos, de incesto, de perversión sexual, porque ellos tenían sus reuniones en las catacumbas donde se reunían para adorar a Dios, para escuchar la palabra y sobre todo para celebrar la Santa Cena. Y entonces las acusaciones y las blasfemias del imperio, de la gente, decían que ellos no se reúnen para adorar, sino para hacer esas perversiones malas. Entonces, ante todas esas acusaciones, no era fácil para ellos mantenerse firme, mantenerse en victoria. Tenían que defender, tenían que luchar ellos. La cuarta acusación es que a los cristianos se les tildaba, se les conocía como imbéciles, gente de poca cultura, de poco intelecto. ¿Por qué? Porque para la filosofía romana, para los hombres de ciencia que es entonces, los pensadores, creer en la resurrección, creer también en la encarnación o en la Trinidad Divina, ellos decían, esto es para gente imbécil, gente que no tiene cultura, que no tiene intelecto, gente para lo último, decían. Entonces todo ese desprecio, como hasta hoy en día que el Evangelio es despreciado por las personas que tienen algún conocimiento intelectual y siempre han dado la espalda a la palabra del Señor. Y los cristianos siempre somos a veces tildados como los ignorantes, los de poco intelecto, los del pueblo, los atrasados. Bueno, diga lo que diga, pues nosotros sabemos las cosas como son. Bueno, ante todas las acusaciones, pues vemos que las persecuciones, los destierros que Satanás hacía a través de tus emperadores, no contento con eso, sino que Satanás pues promovió a una ola de corrientes heréticas que fueron fuertes, muy duros, que fueron los enemigos más terribles para poder enfrentar a la fe cristiana. Y sabemos nosotros que entre esas corrientes tenemos a los gnosticismos, al gnosticismo, el marionismo, el arrianismo también, que eran corrientes heréticas terribles, y el pelagianismo también era algo que también combatía el cristianismo con esas ideas, el montaísmo, todas esas cosas que vemos nosotros que se levantó en ese entonces, fue como Pablo que defendió allá en el Areópago de allá de Grecia, ¿no? Gloria a Dios. Y los griegos pues adoraban muchos dioses y vemos nosotros que Pablo combatió fervientemente la verdad hablando al Dios no conocido. Y así que vemos nosotros que siempre la historia de la apologética, siempre la apología ha estado en todos los tiempos de la iglesia cristiana, defendiendo hasta el día de hoy. Como hoy en día tenemos que luchar hoy con quizás el evolucionismo, el gnosticismo, también con el liberalismo, con el posmodernismo, que realmente no para de que la apologética cristiana sigue vigente, sigue en pie. Y es por eso que nosotros sabemos que esto viene desde mucho antes y sigue, y esto no ha parado. Así que lo que Dios quiere es que nosotros defendamos la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Yo le bendigo, mis amados hermanos, y en esta hora voy a exponer acerca de los principales apologistas en la historia. Apologista de los primeros siglos, como tenemos a Justino Mártir, desde el año 100 al 165
después de Cristo. Consideró que el cumplimiento de las profecías, como tenemos a Ireneo, en el año 130 al año 200, defendió la unidad de las escrituras cristianas contra la herejía antigua. Como el siguiente tenemos a Tertuliano, en el año 155 al año 230. Defendió también el cristianismo de acusaciones falsas. El siguiente tenemos a Orígenes, en el año 185 al año 254, hijo de padres cristianos y nacido en Alejandría. Y como siguiente tenemos a Atanasio, desde el año 300 al año 373, patriarca de Alejandría, fue uno de los más destacados padres de la Iglesia. Como siguiente tenemos a Agustín de Hipona, en el año 354 al año 430. Es considerado el teólogo más influyente de la historia. Y luego también tenemos a Anselmo de Canterbury, en el año 1033 al año 1109. Nacido en Italia, fue un monje dedicado a la vida contemplativa. Y tenemos también Tomás de Aquino, en el año 1225 al año 1274. Teólogo y doctor de la Iglesia romana, nacido en Italia, su obra más importante y sin duda la más influyente fue. En aquel momento también tenemos, como también nos puede sustentar la palabra de Dios, como nos habla en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, si no, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo esto lo tenemos en cuenta y nosotros también como hijos de Dios estamos para poder defender el Evangelio y de no permitir entrar al pueblo de Dios las herejías o las falsas enseñanzas, sino estamos llamados a defender la verdad como nos manda la palabra del Señor. Dios le bendiga. Continuamos con nuestro curso de apologética y me toca hablar acerca de los métodos apologéticos. La apologética puede valerse de distintos métodos o formas para argumentar el tema. Es así que a lo largo de la historia nacen distintos métodos y citaremos los más importantes. Tenemos el método clásico. Se le denomina así porque su metodología se remonta a los apologistas cristianos primitivos del siglo II. Hace uso de la razón y la teología natural para su sustentación. Los argumentos más usados por esta escuela son los argumentos teológicos y cosmológicos. Algunos proponentes de esta escuela son Newman G., Kennedy Boa y Raúl Zacarías. También tenemos el método evidencialista. Tal como su nombre lo indica, recoge las evidencias o pruebas en el campo de la antropología, arqueología, historia, geografía y métodos afines, y su correspondencia con las afirmaciones del cristianismo y la Biblia. Se acumulan las evidencias y las hipótesis para su debido análisis. Sus principales proponentes más conocidos son John Ware, Montgomery, Gary Habermas y Joe McDonald. También tenemos el método fideísta. El fideísmo, contrariamente a los métodos anteriores, rechaza la razón, las evidencias que las ciencias le confieren y declara que la verdad se basa en la fe, no en la razón o en proposiciones escritas. Un apologista fideísta pone su fe por sobre la razón y en algunos casos esta fe es contraria a la razón. Algunos apologistas, filósofos y teólogos como Lutero, Soren Kierkegaard,
fueron los principales fideístas de esta escuela o de este tipo de metodología de apología fideísta. Y también tenemos la apologética integral. Este cuarto método se vale de todos los métodos antes descritos y otros no descritos. Recoge los puntos fuertes de todos los métodos para fines específicos. Respecto a este método, Francis Schaeffer afirmó: no creo que haya un único sistema apologético que contemple la necesidad de todas las personas, así como no creo que haya una única manera de evangelizar que responda a las necesidades de todas las personas. Este método es el más empleado por todos los apologistas hoy en día, debido a que explota mejor todos los aportes existentes. En base a los métodos, podemos afirmar que cada apologista hará bien en adoptar cada método a su necesidad y circunstancias que esté tratando en el momento. Así como hay 4 evangelios que son complementarios en enfocar la vida de Jesús, los métodos apologistas pueden ser empleados para un bien mayor. Dios los bendiga a todos. En esta oportunidad me ha tocado la parte de exponer la importancia de la apologética. Entonces encontramos, amén, fortalece la fe del creyente frente a la duda. Defiende la verdad del Evangelio ante las ideologías falsas. Apoya a la evangelización preparando el terreno para el mensaje de Cristo. La respuesta razonable a las preguntas del mundo moderno. Nos enseña a amar a Dios también con la mente. Entre eso tenemos también un texto bíblico. Mateo 22:37 dice: Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En eso, la iglesia de estos tiempos, ¿ven? La iglesia moderna no le ha dado casi ninguna importancia a la apologética. Las predicaciones apelan más a las emociones, muy poco a la mente. Esto descuida y afectando seriamente a los pastores, creyentes y seminarios, donde enfatiza Michael Krim. Continuando, también tenemos por qué hacer la apologética en estos tiempos. La apologética viene del griego apología, que significa defensa. Es la explicación razonada y bíblica de la fe cristiana. Nos busca discutir, sino dar razones con amor. Primera de Pedro 3:15 dice, ven, en este texto bíblico, sino santificad a Dios en el Señor y en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, en 1 Pedro 3:15. Hoy es necesario, porque el mundo cuestiona la verdad y la fe, muchos dudan de la existencia de Dios. El cristiano debe estar preparado para responder con mansedumbre. Ven, continuando con esta última parte, dice las recomendaciones de valor para el apologista. Actitudes esenciales: tenemos la humildad, reconocer que la verdad viene de Dios. Amor, respeto. El objetivo no es ganar discusiones, sino ganar corazones. Dependencia del Espíritu Santo. Amén. Importante ser lleno del Espíritu Santo. La convicción verdadera viene de Él, como dice en 1 Corintios del capítulo 2, del 4 al 5. Gloria al Señor. Verdadera viene de Él. El carácter santo, vivir por lo que se defiende, como ya lo hemos tratado anteriormente en 1 Pedro 3:15. Sabiduría, escuchar antes de responder, hablar con gracia, Colosenses 4:6. Amén. Que nos hace el texto bíblico, dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 24:6. Bien, para continuar con la exposición vamos a referirnos a la apologética y la evangelización. Acerca de la evangelización podemos mencionar
que es el acto de compartir el mensaje de salvación de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación y libertad, según lo refiere Isaías 61. Asimismo, al referirnos a la apologética, podemos mencionar que muestra una función que es la de defender la fe cristiana con argumentos lógicos y razonables. Como objetivo, podemos mencionar que supera las barreras intelectuales y las dudas que impiden que una persona inconversa acepte el mensaje de salvación, el Evangelio. Como enfoque, es un componente o herramienta de la evangelización. Asimismo, en tanto la evangelización es el fin, la apologética es el medio para alcanzar dicho fin. La apologética puede ser necesaria para comprender el por qué a una persona le es necesario recibir el Evangelio. La fuerza combinada de ambas, de la apologética y la evangelización, crea un testimonio impactante del Evangelio de salvación de Jesucristo, también denominada la apologética en algunos casos como pre-evangelización. ¿Cómo aplicamos la apologética durante la evangelización? La apologética demuestra que la fe cristiana no es una fe irracional ni una visión del mundo aceptada por manipulación emocional, usando la razón y la argumentación para eliminar obstáculos y preparar el terreno para un mejor entendimiento en el nuevo creyente. Responde asimismo a las objeciones en contra de la fe y se ocupa de eliminar argumentos falsos o erróneos. También ofrece evidencias y argumentos a favor del cristianismo, que a su vez muestra las debilidades de otros sistemas de creencias, como judaísmo, ateísmo, entre otros. Acerca de la diapositiva que estamos visualizando en este momento, también vamos a referirnos a los 4 pilares innegociables para el apologista. El primero es la ley de la no contradicción, en la cual refiere que la Biblia asume que la verdad no puede ser contradictoria, y como ejemplo bíblico podemos mencionar 1 de Juan 2:22, en la que refiere que los que están a favor de Cristo no pueden estar en contra de Él al mismo tiempo. Asimismo, no podemos contradecirnos en un texto bíblico al momento de ejecutar o al momento de poder evangelizar. Tenemos que tener el conocimiento tanto de los versos antecedentes, de los versos consecuentes, para no caer en contradicción al momento de poder explicar el texto bíblico. En la ley de la causalidad menciona que todo efecto tiene una causa, y esto lo demuestra con un texto bíblico en Juan 3:2, cuando Nicodemo relaciona los milagros que Jesús hacía con el poder actuando a través de él, en la cual mencionaba que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Para que pueda Jesús efectuar este poder al hacer estos milagros, tenía que ser el Hijo de Dios. Eso demostraba, y ese efecto producto de esa causa podía demostrar de que él era efectivamente el Hijo de Dios. En el tercer punto tenemos la confianza básica en lo sensorial, y menciona que aunque nuestros sentidos no son absolutamente infalibles, no obstante sí son confiables. Y como ejemplo bíblico podemos ver el verso de 2 de Pedro 1:16, en la cual Pedro ve la gloria de Dios en el monte. Y también podemos referirnos a textos bíblicos de la resurrección de Jesús, cuando fue un hecho sobrenatural, no antes mencionado en la Biblia, en la cual los discípulos fueron testigos de la gloria de Dios. Y por último tenemos la validez del lenguaje analógico, que es lo mismo que ocurre con nuestros sentidos, sucede también con el lenguaje. Y como ejemplo podemos mencionar, ¿no?, que los detractores de la fe cristiana nos acusan muchas veces a los cristianos de decir más de lo que comprendemos acerca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando se ejecuta un evangelismo, tenemos que haber hecho el estudio, al menos de todo el capítulo, de los versículos tanto que anteceden como los cuales son consecuentes del verso bíblico, para poder comprender y que el lenguaje, tanto el tiempo cultural, histórico, social, geográfico, pueda ser comprensible y pueda ser entendible para el nuevo creyente. Hasta aquí mi participación.